Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué hermoso texto que nos desafía a comprender esta característica esencial, y sobre todo en un tema que puede sonar controversial o poco amigable o poco necesario. Ya algunos piensan hablar de la generosidad, hablar del dar, pero estamos tomando como referencia porque predicamos a Jesucristo, predicamos su persona, su esencia, predicamos lo que Él representa, lo que representa nuestras vidas y lo que nos llamó a hacer. Ser seguidores de Él es hacer lo que Él hizo. Y por eso el cristiano como dador parte de esta filosofía que el Señor Jesús nos va a recordar nuevamente el día de hoy. El cristiano como un dador, segunda parte. Y hacemos una pequeña, un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana anterior, las características de cómo deben dar los cristianos. Fue la primera parte que tomamos dentro de este tema, características de cómo deben dar los cristianos. Y la base bíblica que utilizamos era a través de un testimonio que el apóstol Pablo estaba dando a sus hermanos en Corintios, de aquellos hermanos en Macedonia, y tomamos la referencia de 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5. Yo voy a recordar ciertos extractos. Tenemos ahí identificadas las iglesias de Macedonia, que nos enseña el apóstol Pablo dentro de este testimonio. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Era la característica, lo que él estaba evidenciando del comportamiento de sus hermanos en Macedonia. Más adelante en esa porción podemos ver que ellos dieron con agrado y han dado conforme a sus fuerzas. E incluso, dice el apóstol Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y finalmente, otra característica que es importante es que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Y veíamos que era una tremenda porción de la palabra del Señor, un tremendo pasaje bíblico. Tal vez muchas veces en nuestra lectura lo pasamos rápido o no queremos adentrarnos porque somos confrontados. Cada vez que usted lee la Biblia, usted tiene que ser confrontado. Usted se tiene que sentir golpeado, como que un tren le ha pasado por encima, porque en realidad la palabra penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Si no logra este efecto en su vida, entonces usted está leyendo por leer o realmente no está pidiéndole al Espíritu Santo que lo ministre con el alimento espiritual que usted está recibiendo. En esta porción que hemos referenciado en nuestro recordatorio, vemos que varias maneras en las que los cristianos, aquellos cristianos, demostraron una auténtica condición de siervos, de cristianos en su manera de dar. Y la palabra lo está registrando. Cuando nosotros damos como seguidores de Cristo, ya poniéndonos en pleno siglo XXI, tenemos que verificar las mismas cosas en nosotros que fueron visibles en los hermanos de Macedonia. Sus hermanos, los míos. Todo aquel que viene a Cristo Jesús pasa a ser parte de la familia de Cristo. Amén. ¿Usted es parte de la familia? ¿De la familia de Cristo? Amén. Entonces, los hermanos en Macedonia también son sus hermanos en Cristo Jesús. Los hermanos en Corintios también son hermanos en Cristo Jesús. Y lo interesante es que el apóstol Pablo está dando testimonio de los otros hermanos a los otros hermanos. O sea, el apóstol Pablo estaba en medio y en una parte tenía a los cristianos de Macedonia y en otra parte tenía a los cristianos de Corintios, y hoy tenemos a los cristianos de Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Preste mucha atención. El Señor está hablando a su iglesia. Esas características que la semana anterior las fuimos analizando,
Cuando usted y yo damos, y no estamos limitándonos ni al diezmo ni a las ofrendas precisamente. Estamos hablando de un estilo de vida de generosidad, de dar. Ese estilo de vida del cristiano. Jesús es el mejor ejemplo de generosidad y de darse a los demás. Por lo tanto, las características en estos hermanos de Macedonia era que daban de manera anónima, que dieron generosamente, dieron voluntariamente y lo hicieron personalmente. Y todo ello, la semana pasada, provocó en nosotros realmente una hermosa confrontación respecto a nuestro estilo de vida al momento de hablar de dar. Por eso el primer tema de nuestra serie tiene que ver al cristiano como un dador, tomando de ejemplo y referencia la misma persona de Jesús y lo que Él hace en la vida de sus hijos. Hoy vamos a continuar con nuestra segunda parte para poder concluir este primer tema dentro de nuestra serie. El cristiano crece para servir, amén. Y la primera temática, ¿cómo se llama? El cristiano como un dador, dador. Dígale a su hermano, ¿sí? El cristiano como un dador. Dígale a su hermano. El cristiano, o sea, usted como un dador. Mírese a un espejo, mira a su hermano y es un espejo en el cual usted está ahorita reflejándose. Como cristiano estoy llamado a ser un dador. Amén. ¿Le puede decir eso a su hermano? ¿O le tiene miedo? Recuerde que el perfecto amor del Señor echó fuera todo temor. Dígale a su hermano, ¿sí? Como cristiano estamos llamados a ser dadores, a ser un buen dador. Muy bien. Todo en papel es hermoso y todo, como dice el refrán, el papel aguanta todo. Vamos a ver el costo de dar. Y a manera de pregunta, ¿cuánto nos cuesta dar? ¿Cuánto nos cuesta dar? A Jesús, ¿qué le costó? La vida. No estamos hablando de unos centavos, no estamos hablando de una túnica, no estamos hablando de unas sandalias, no estamos hablando precisamente de un pan o de un pedazo de carne. Estamos hablando de que a nuestro Señor, ¿cuánto le costó dar? ¿Sí se da cuenta? La vida, lo que Él representaba, lo que Él era, lo que Él vino a hacer en esta tierra. ¿Cuánto nos cuesta dar? Recordemos la filosofía radical de Jesús que compartimos al comienzo de esta serie la semana anterior. Sea un siervo, dé a los demás. Sea un siervo y dé a los demás. Dígaselo a su hermano. Sea un siervo y dé a los demás. Sea un siervo y dé a los demás. La base bíblica de tal afirmación la podemos encontrar reflejada en el libro de Lucas. Vamos a abrir Lucas capítulo 9 versículo 23. Y decía a todos, léalo conmigo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué más? Si usted se da cuenta, al final no dice váyase a su casa, ¿no? Vaya a hacer sus menesteres. El Señor es claro: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y finalmente dice: y sígame. Si usted quiere seguir a Jesús, ¿qué es lo primero que va a hacer? Negarse. Segundo, tomar su cruz, no una vez a la semana, el día domingo, que se pone usted muy guapo para ir a la iglesia. No tampoco una vez cada 6 meses, o cuando usted se acuerda de la semana mayor, o cuando usted llega al tiempo de Navidad. Dice la palabra: tome su cruz cada día. Es diario, permanente, constante, creciente, todos los santos días, y sígame. No de vez en cuando, no cuando te plazca, no cuando te convenga. Dice el Señor: sígame. La decisión de seguir a Cristo como discípulo suyo es costoso, pero también generoso. Hay un costo de altos costos y generosidad abundante. Exige un examen. Seguir al Señor Jesús exige un examen radical de nuestro estilo de vida egocéntrico, vanidoso, narcisista, orgulloso, vanaglorioso, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerde que todas esas son características de la carne. Exige entonces un examen
Seguir a Jesús demanda de un examen radical en nuestro estilo de vida. Y vaya que esto suena otra vez como aquellas cosas fáciles de decir, pero vamos más allá. Es difícil llevar a la práctica. Fácil examinarse, ahora póngalo en práctica. Y tal vez, como lo decía hace un momento, muchas cosas suenan sencillas decirlas, pero hacerlas demanda de mucho esfuerzo. Si miramos detenidamente la declaración de Jesús, cuando vemos el Evangelio de Lucas, hay dos cosas importantes que resaltar. Primero, o en primer lugar, los que desean seguirlo tienen que llegar a un acuerdo de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Y no se trata de perder identidad y quedarse sin identidad. Significa que yo me niego y pierdo lo que la carne me da para adquirir mi nueva identidad en Cristo Jesús, que es eterna. Y si es eterna, amados hermanos, recuerde que es por siempre y para siempre. Y segundo, esta decisión de entregarnos a otros, basado en Lucas 9:23, en otras palabras, de tomar nuestra cruz, tiene que ser una práctica diaria. Y con esta pequeña introducción dentro del costo que cuesta dar, podemos analizar, basado en la filosofía de ser siervo y dar a los demás en base a lo que el Señor nos está enseñando con su propia vida. El que quiera, nada más el que quiera. Vuelvo a leer este versículo. Si alguno quiere, nada más, si alguno quiere venir, no está obligado a hacerlo. No está obligado a hacerlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, solo para aquellos esforzados y valientes que quieren ir detrás de Jesús. ¿Quiénes van detrás de Jesús? Los vencedores, los que han sido llamados en Cristo Jesús para heredar esa vida eterna. Pero para aquellos perdedores, para aquellos que quieren seguir en el confort de su comodidad, de su casa, de sus deleites y placeres en base a lo que este mundo da, no tienen la obligación de hacerlo. Ellos también tendrán su recompensa. Pero aquellos que sí quieren venir en pos de mí, por favor, tome atención, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En ese marco, veamos entonces lo que esta segunda parte quiere traer para reflexión de parte del Señor. Vemos entonces que cuando hablamos de, a manera de pregunta, ¿cuánto nos cuesta dar? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que es algo muy costoso, tremendamente costoso. Vivir un estilo de vida de generosidad y de dar es muy costoso, porque debemos empezar con la negación de sí mismo. Vamos a reflexionar sobre el negarnos a sí mismo. Y podemos verlo ejemplificado en el testimonio que el apóstol Pablo da respecto a esos principios que vimos la semana pasada del dar, en razón a lo que los hermanos en Macedonia hicieron. Volvamos a 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5. Y recordemos estos principios para que usted vaya viendo aquello que el Señor quiere el día de hoy recordarnos sobre el costo y lo terriblemente costoso que es darnos, porque empezamos entonces negándonos a nosotros mismos. Vemos entonces, dentro de estos 5 versículos, está identificada las iglesias de Macedonia, en donde dice: la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran generosos, no por lo que les sobraba, sino porque ellos dieron de lo que incluso no tenían. Algo más dice el versículo 3: dieron con agrado y han dado conforme a sus fuerzas. Versículo 4: que les concediésemos, fue el privilegio que ellos pidieron de participar en este servicio para los santos. Recuerde que el apóstol Pablo estaba haciendo una colecta de dinero para poder ayudar a sus hermanos en Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén. Versículo 5 dice: y es maravilloso cuando vemos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Recordando estas características de la iglesia de Macedonia, nos damos cuenta que no es difícil ver algunas preguntas que tenemos que hacernos en este día, como la siguiente, basado en Lucas 9:23. Y la primera pregunta ¿es muy serio cuando nos referimos a seguir en pos de Jesucristo? Claro que es serio.
Porque el Señor no le está exigiendo a usted que lo siga. Usted sabe cuáles son los beneficios de seguir a Jesús y también sabe cuáles son las cosas negativas de no seguir a Jesús. Porque si sigo a Jesús, tengo recompensa y vida eterna en Cristo Jesús. Y si no lo sigo a Jesús, ya he sido condenado, no he creído, no he recibido en el Hijo de Dios. Es muy serio entonces cuando nos referimos a seguir en pos de Jesucristo. Otra pregunta, pensar en los demás a tal punto que la negación de mí mismo está llegando a ser la regla y no la excepción de mi vida. Son cosas puntuales que vemos en los macedonios, en estos cristianos. Y finalmente otra pregunta es, nuestra andanza con Jesús es una práctica diaria. Usted no es cristiano una vez a la semana. Y si lo estaba pensando que solo es cristiano el día domingo, bájese de la nube, arrepiéntase de sus pecados y reciba a Jesucristo hoy mismo, antes que sea muy tarde. Ser cristiano es un día a día, es diario, es permanente. Por eso el Señor dice, tome su cruz y sígame cada día. Y vemos entonces, en resumidas cuentas, estas tres preguntas que nos podemos hacer en base a lo que los macedonios, como hijos de Dios, hicieron ante una petición que había hecho el apóstol Pablo para bendecir a otros hermanos. Recuerda que somos bendecidos para bendecir. Y Jesús nos enseña con su propia vida. Jesús nos enseñó incluso con este mensaje que recolecta el doctor Lucas y nos lo deja el día de hoy para recordarnos. Si alguien quiere ir en pos de Jesús, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo hacer una completa evaluación de nosotros mismos? Hoy estamos aquí presentes, cuerpo, alma y espíritu, es lo que yo espero. Amén. ¿Cómo hacer una completa evaluación de sí mismo? ¿Cómo hacerlo? ¿A dónde nos lleva esta pregunta? A ir al contexto de lo que dice 2 Corintios 8. Porque después que el apóstol Pablo termina de describir, porque este capítulo es importante leerlo de principio a fin, después de describir la generosidad de los cristianos en las iglesias de Macedonia, él ahora se dirige a los cristianos en Corintio para exhortarlos. Lea conmigo versículos 7 y 8 de 2 Corintios 8. Dice, por tanto, ahora dirigiéndose a los otros cristianos, a los de Corintio, como en todo abundáis, subraya esa parte, como en todo abundáis, y ahí comienza a describir, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Interesante. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, los lleva a estos hermanos primero a identificar todo en lo que ellos abundan. ¿Se da cuenta? Fe, palabra, ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Y de manera imperativa le dice, abundad también en esta gracia. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Una completa evaluación de sí mismo. Evalúese a sí mismo. ¿Qué encuentra en esa evaluación? El apóstol Pablo les está diciendo ahí en todo lo que ellos abundan, pero no era 100% positiva la evaluación, porque ahí le dice algo al final del versículo 7, abundad también en esta gracia. ¿Cuál era esa gracia? La gracia que había en los hermanos de Macedonia, en la generosidad, en el darse a los demás, el darse a sí mismo a los demás, en base a lo que Jesús había enseñado. No dando lo que sobra, sino de lo que tú tienes en realidad, de aquello que te cuesta despenderse en un momento dado para darle a los demás. Los corintios eran cristianos, como usted y como yo también en este tiempo. Y si nos ponemos detrás de esa disertación que en algún momento dado tuvo que haberse leído esa carta, que el apóstol Pablo le dirigía a sus hermanos, les está haciendo una evaluación completa.
de uno de los requisitos para seguir a Jesús o acerca de Jesús en el tiempo en el cual Él dejó a través de su propia vida el mensaje. Tienen todo esto. Los corintios abundaban en visión. Quiere decir que eran buenos organizadores, tenían buenas planificaciones, buenos proyectos. Ellos estaban agendando todas las actividades, sabían que tenían una hoja de ruta que cumplir. En dones espirituales, tenían todos los dones espirituales, abundaban en dones espirituales, en conocimiento. Ahí está el testimonio que Él les está dando de ellos mismos, en celo y aún en amor. Pero aquí hay algo grande. El apóstol Pablo les dice, entonces, así como abundas en todo eso, abunda en generosidad. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba viendo en sus hermanos en Corintios? Había tacañería, egoísmo, tal vez había ambición, tal vez no había el hecho de tener empatía con la necesidad de los demás. Habían muchas cosas buenas, pero no había generosidad, no había que sean dadores, no daban a los demás. Que sean personas que sobresalgan en generosidad era el pedido que el apóstol Pablo estaba haciendo. Todo está muy bonito, están muy bien halagados por todo lo que hacen, pero si no hay generosidad, si no hay el darse a los demás, si no son dadores como Jesús, hay que prestar atención entonces. Y este es un consejo oportuno, no solamente para la iglesia en esa época en Corintios, sino también para la iglesia actual, para nuestra generación. Merece que exploremos por completo a través del examen, que así como el apóstol Pablo describe de quiénes eran los corintios en relación a lo que hacían los hermanos en Macedonia, también nosotros hoy lo podamos hacer, porque el costo es tremendo. Hay que examinarse a nosotros mismos y hay que negarnos a nosotros mismos para tener esa condición de darnos a los demás, en donde yo renuncio a mi satisfacción personal por ver la satisfacción en otra persona y que eso traiga gozo a mi vida. Quiero compartirles dos historias muy cortas respecto a lo que tiene que ver con la mentalidad de muchas personas que incluso cuando mueren nos podemos dar cuenta que al final no se llevan nada. Una de ellas hace algunos años la compartí y vale la pena nuevamente recordarla. Hay un lugar en Florida que se conoce West Palm Beach. Dice, ahí murió una mujer a la edad de 71 años. Fue conmovedor el informe de la investigación policial. Causa de la muerte, malnutrición. La anciana había perdido unos 23 kilogramos. Los investigadores que la hallaron dijeron que el lugar donde ella vivía era una verdadera posilga. La confusión más grande que uno puede imaginar era el lugar donde esta mujer vivía. Un inspector policial declaró que él nunca había visto una residencia más desordenada y apestosa. Esta mujer había mendigado alimentos por las puertas de atrás de las casas de sus vecinos y la ropa que tenía se la había provisto el Ejército de Salvación. Según todas las apariencias, era una indigente que se había aislado, una viuda olvidada y digna de compasión. Pero tal no era el caso. Entre el revoltijo de sus desarregladas pertenencias se hallaron 2 llaves que condujeron a los funcionarios policiales al descubrimiento de que ella tenía depósitos en los bancos locales. Lo que ellos descubrieron fue absolutamente increíble. Las llaves correspondían a 2 cajas de seguridad en dichos bancos. La primera contenía más de 700 certificados de ahorro, más otros centenares de otros valores, bonos y seguros financieros, para no mencionar la pila de dinero en efectivo que casi llegaba a $200,000. En la segunda caja no había certificados de ahorro, solo había más dinero en efectivo, mucho para ser exactos, $600,000. Además del valor neto de las 2 cajas, las autoridades descubrieron que ella tenía en su poder más de $1 millón. Se informó a través de la radio Columbia que esta herencia probablemente irá a parar a manos de una sobrina lejana o de un sobrino.
ninguno de los cuales soñaba que ella tuviera ni un centavo, o peor aún, $1 en su cuenta. Sin embargo, ella fue una millonaria que quedó rígidamente muerta, víctima del hambre, en una humilde choza no muy lejos de aquí. Imagínense esa historia. ¿Cuánto se llevó esa mujer? Lo que ella trajo cuando nació. Nada. Vivió en condiciones precarias, vivió en la mendicidad, vivió en el peor desorden, en el peor caos. Murió por malnutrición, significa que no comía bien, no se alimentaba. Todo lo guardaba, lo guardaba, lo guardaba. Al final, ¿para quién trabajó ella? Bueno, son conclusiones importantes de hacer. Asimismo, otra historia dice varios años atrás, un hombre que había muerto sin familia, sin amigos, lo único que tenía era un perro, al cual le dejó toda su fortuna, unos $76,000 para un perro. Imagínense ese perro con privilegios. Estas historias, amados hermanos, lo que buscan es una reflexión, como un complemento nada más a lo que estoy mencionando hasta el momento. Necesitamos investigar nuestro propio deseo de poseer. Los corintios tenían pertenencias y vivían en mejores condiciones que los macedonios. Tenían ciencia, había conocimiento, habían dones espirituales, había visión, había todo. Pero no había lo más importante, el darse a los demás, como el Señor Jesús nos lo dejó. Nuestra tendencia a acumular, nuestra tendencia a mezquindad, nuestra tendencia a aferrarnos a las cosas en vez de invertirlas en las vidas de otros. Y vuelvo y repito, estamos hablando del dar, de la generosidad, de una característica muy amplia que no se limita precisamente al uso del dinero, sino al darnos como hijos de Dios. Por eso, ¿cuánto nos cuesta dar? Es costoso, es terriblemente costoso, porque se trata primero de negarse a nosotros mismos. ¿Qué más encontramos en esta pregunta? ¿Cuánto nos cuesta dar? Después de ver que es muy costoso, porque se trata primero de hacernos una autoevaluación, una examinación y ver en qué estamos fallando. Negarnos a eso para buscar el dar a los demás es el cumplimiento del compromiso. Hay gente que ofrece tantas cosas a Dios y al final del día no cumple. Y no le cumple es a Dios, no a los hombres. Porque mi compromiso es para con mi Dios, el que me dio todo y no espera nada menos que todo de mi parte. Entonces, basándonos en Lucas 9:23, tenemos que entregarnos a otros. ¿Qué significa? Tomar la cruz cada día. Tenemos que cumplir lo que le decimos al Señor. Somos seguidores de Jesús. ¿Cuántos somos seguidores de Jesús? ¿Cuánto fue la última vez que tomó la cruz para seguir a Jesús? ¿Fue hoy día? Dice el Señor, tome su cruz cada día. ¿Usted la tomó el día de hoy para venir a la iglesia? ¿O la dejó en la casa? Ay, que yo la dejo en la casa por la inseguridad, no me la vayan a robar. No, ¿usted tomó la cruz el día de hoy? ¿Usted está siguiendo a Jesús el día de hoy? Amén. Por eso hay que cumplir lo que hemos prometido. Nuestro compromiso de seguir a Jesús involucra tomar la cruz todos los días. ¿O soy o no soy cristiano? No soy cristiano solo el 31 de octubre, por si acaso. Hay algunos que se disfrazan el 31 de octubre. No, amado hermano, el cristiano no se disfraza. El cristiano es o no es seguidor de Jesús, punto. Porque si es cristiano tiene que ser seguidor y tiene que tomar su cruz cada día. Por eso este costo es igualmente riguroso como el primero. Cuando el apóstol Pablo continúa con su instrucción, con su exhortación a los corintios, vemos algo que emerge con mucha claridad. Veamos los siguientes versículos, 9 y 11 de 2 Corintios 8. Y dice, 9 al 11, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Después que le dijo claramente lo que no tenía, ¿no? Y que debería de abundar en generosidad. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Qué hizo Jesús? Dejó su trono. ¿Qué vino? ¿A dónde vino a parar el Señor Jesús? A un pesebre. A un pesebre. ¿Qué había alrededor de esa estructura? ¿Habían lujos? ¿Qué había ahí? La más clara pobreza en la cual puede venir un niño. Imagínense cómo se da que el Señor Jesús deja todo para venir acá a esta tierra, y dice la Biblia, se hizo pobre, pero por amor a todos vosotros, ¿no? Siendo rico, dice, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Vaya sacando ahí conclusiones, fecha. Las promesas comienzan ahí a evidenciarse. Versículo 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. Lo prometiste hace un año y solo los grillos han escuchado. No hay nada de cumplimiento. Y el apóstol les está diciendo ahí claramente: llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Si usted promete, cumpla. No sea incumplidor. No sea incumplidor. Esa característica en el cristiano no cabe. Usted tiene que ser vertical, transparente delante de Dios, y ese testimonio tiene que ser visibilizado en el contexto diario. Como vemos aquí, ellos habían comenzado ese proyecto un año antes que él escribiera. El apóstol está evidenciando el comportamiento de estos hermanitos. Un año antes ya había comenzado este proyecto. Sin duda estaban llenos de entusiasmo, como muchos. Estaban llenos de algarabía, con la emoción de un comienzo animador. Promesas y promesas. Ya se parecen algunitos, ¿no? En el medio social. Prometen hasta lo que no van a cumplir. E incluso lo que pueden cumplir al final tampoco lo cumplen. Pero con el correr del tiempo en estos hermanos, la novedad había desaparecido. O sea, se acabó el combustible, las emociones se acabaron. Pasamos la página, ahora nos proyectamos a un nuevo proyecto y nos llenamos de emociones, y al rato de la hora, nada de nada. La motivación espontánea a dar se había convertido en una triste carrera que arrastraba hacia adelante sus vidas lentamente. Lo que Pablo les dice es lo siguiente, en pocas palabras: llévenlo a cabo. Hace un año ustedes prometieron esto, llévenlo a cabo, cumplan con lo que han dicho. Ustedes hicieron una promesa de participar, de dar, de ayudar. Ahora cumplan el compromiso. Más o menos como un día le dijimos al Señor: te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Señor, te voy a seguir todos los días de mi vida con pasión. Se rasgaron las vestiduras, sacaron su pecho al viento, y a la vuelta de la esquina ni siquiera la Biblia quieren leer. Peor participar en un ayuno, peor participar en una salida evangelística. Por cierto, la última que tuvimos el día de ayer, de este año 2023. Mucha gente promete y promete y no le cumple al Señor. Ahora lo que el apóstol Pablo les está diciendo es: cumplan el compromiso, cumplan. Parece emocionante esto de llegar a ser un cristiano dador, pero mira lo que involucra. Cuesta, el costo es alto, exige cambio. Ningún cambio significativo comienza jamás sin la motivación y el celo que el Señor nos puede dejar en su palabra. Nosotros estamos pensando en que tenemos que dar y darnos por completo al Señor y a los demás. ¿Quiere usted una ilustración vivida? Una ilustración vivida y muy común, muy trascendental y transversal, no solamente en este lado del planeta Tierra o en este lado del continente. Creo que es
una característica que muchos, porque hoy en el medio que vivimos globalizado con la información, tenemos la oportunidad de ver, e incluso a través de ciertos documentales o películas o comedias o algún tipo de mensaje que llega a través de la actuación, sea que venga del oriente, venga de la parte asiática, africana, americana, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una ilustración vivida respecto a cumplir un compromiso, que es en lo cual de alguna manera yo por algunos años también he estado inmerso en ello, y se llama la famosa dieta. La dieta es un ejemplo muy común. La sola palabra para muchas personas no le trae gratos recuerdos. La palabra dieta es para muchos una mala palabra, una palabra del infierno, y comienza enseguida a, no sé, a decir tantas cosas en algún tipo de idioma cuando se le habla de la dieta. Pero vamos a tomar este ejemplo, especialmente cuando usted a la dieta le tiene que agregar ejercicios y sobre todo caminar, lo que recomiendan los médicos, entre media hora a una hora diaria. ¿Quién no ha tenido esa experiencia? Bueno, aquellos bendecidos en su contextura ósea, ¿no? Que ellos no engordan ni con el aire ni con nada, comen y comen y bueno. Pero otras personas tenemos eso que con el viento nomás ya nos engordamos. Pero en medio de eso, ¿quién no ha tenido una experiencia no grata con la dieta? Bueno, tal vez de 10, 7, 8, ¿no? Bueno, podemos hacer una referencia. Cuando la gente se enferma y se cansa de su estado de salud, que va oprimiéndose a causa de los excesos de la grasa corporal y de las arterias que se tapan, e incluso cuando los cierres ya comienzan a desprenderse, los botones comienzan a saltar, el carro se hunde. Yo he sido testigo de eso, se hunde para un lado cuando usted sube a alguien ahí pesadito, e incluso cuando usted va a la balanza y pone ahí para pesar, la balanza le dice por favor solo uno, no de dos en dos, ¿no? Todas esas cosas comienzan a llevarnos a un momento de desafío y decimos de una vez por todas lo que a mí me pasó en febrero de este año: hasta aquí, vamos a adelgazar. Y comenzamos un plan de trabajo con el nuevo entusiasmo que nos provee el fervor. Estamos motivados por la salud, por a veces la apariencia, incluso por la misma ropa que ya no nos queda. Y comenzamos a adquirir los insumos. Si no tenemos zapatos adecuados, conseguimos un par, nos conseguimos la ropa apropiada para ir a hacer ejercicio. Si tenemos que cortar unos pantalones para hacer los pantalonetas y tener para hacer la actividad física, hacemos todo lo que está a nuestro alcance. E incluso pagamos una membresía de un gimnasio, la membresía, hacemos todo, leemos libros de dieta, de nutrición, y así vamos a perder 15 kilogramos. Yo he perdido 23, pero bueno, vamos a perder casi 15 kilogramos. El primer día se comienza como un relámpago, todo el mundo disciplinado, el primer día, ¿no? El primer día hacemos los ejercicios, hacemos todo lo que tenemos que hacer, comemos educadamente, todo como tiene que darse el consumo de las calorías que el nutricionista ha dicho o que dicen los libros. Todo eso es perfecto, con esfuerzo. Incluso en la dieta de la noche comemos como dice por ahí alguien, ¿no? Usted desayuna como rey, almuerza como príncipe y merienda como mendigo. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y ahí comenzamos con aguas aromáticas, por ahí galletas sin sabor, algo que salve alpiste, hasta el alpiste de los pájaros comemos para tratar de manejar algo de eso. En medio de todo eso estamos dispuestos a sacrificarnos y hacer la dieta exhaustiva. Al tercer día ya estamos tan adoloridos de los 3 días de gimnasio, de caminata. Ya no queremos ni siquiera caminar media cuadra o trotar. Así que nos levantamos más tarde y llega lo menos deseado para una persona que quiere bajar de peso: llega la Navidad. Y con la Navidad llegan las tentaciones, y con la tentación llega el pan de Pascua, y llega todas esas cenas y compromisos, y usted comienza a ceder a la tentación y comienza nuevamente a ingerir, y viene el efecto rebote. Y ya no estaba llenito, ahora parece un globo dirigible, se volvió a engordar. Y cuando sentimos la necesidad de hacer ejercicio otra vez, nos recordamos de esa mala experiencia, 3 días que nos sacaron el aire. Ya no queremos regresar allá, pero prometimos algo y dijimos que íbamos a bajar de peso, que íbamos a hacer todo esto, y ni siquiera somos fieles a nosotros mismos.
No cumplimos lo que prometemos ni siquiera a nosotros mismos. Es costoso cumplir cualquier compromiso. Y usted tiene que saber que para poder experimentar el darse a los demás, Jesús nos dejó en el Getsemaní el ejemplo más claro de lo que cuesta el darnos a los demás. Jesús le dijo: que pase de mí esta copa amarga, que se haga tu voluntad y no la mía. El compromiso que Jesús tenía que cumplir era dar su vida en la cruz. Y él una noche antes estaba tan angustiado: ¿lo hago o no lo hago? ¿Puedo huir? ¿Puedo salir de aquí corriendo? Porque él era 100% hombre. Pero al final él se niega a sí mismo. Él renuncia a todo el dolor que iba a experimentar a sí mismo por darnos a nosotros la vida y vida en abundancia. El costo de cumplir un compromiso es muy alto, pero sí se puede si buscamos a Jesús, si nos acercamos como Jesús esa noche al Padre, a orar, a gemir y a buscar en Él las fuerzas. Porque aquí no se trata de una simple dieta, aquí se trata de un estilo de vida que marca a las personas a nuestro alrededor. Yo quiero asegurarle el día de usted que el llegar a ser un cristiano que da y da a los demás no debe de ser una excepción, debe de ser una regla, porque Jesús nos demostró. Jesús, como lo dije al comienzo, ¿qué fue lo que Él dio por nosotros? Fue su vida. Él dio su vida. Él no dio sus sandalias, Él no solo dio la túnica, Él no dio por ahí unos cuantos cabellos, Él se dio a sí mismo por nosotros. Y en comparación a lo de la dieta, pues bueno, usted sabe que eso al final del día sería una delicia en relación al darse por completo a los demás. Todo compromiso que usted haga tiene que cumplirse, pero el costo es muy grande. El costo de seguir a Jesús, amados hermanos, demanda de esfuerzo y valentía. Dice Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si usted dice sí, Señor, pues bueno, cúmplale. Si usted dice: Señor, yo no voy a comprometerme con esto porque en realidad voy a quedar mal, bueno, es no. Pero ¿quién le puede decir al final del día también al Señor decirle no? Cuando usted a una persona le promete algo, bueno, por último, usted a esa persona sí le puede decir no, no puedo por esto, por lo de acá, pero ya dio su palabra. Pero donde su palabra está con un sí, cúmplalo, y si está con un no, también cúmplalo. Dice Eclesiastés 5:4-5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, cúmplale a Dios. Usted está llamado como seguidor de Jesús a tomar la cruz cada día. Cada día, cúmplale al Señor. Dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, ¿cuánto nos cuesta dar? Es muy, muy costoso, terriblemente costoso, porque se trata de negarnos a nosotros mismos. Pero también, por otro lado, lo que el Señor nos está enseñando es que hay que cumplir un compromiso. Y cumplir un compromiso también es costoso, porque se trata de tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Porque al final del día, o al final y al cabo, ¿vale la pena dar? Si usted hoy estuviera haciéndole una entrevista al Señor Jesús y usted le preguntara: ¿valió la pena dar tu vida por toda la humanidad? ¿Cuál cree que sería la respuesta de Jesús? ¿Cuál sería la respuesta después de 2000 años aproximadamente? ¿Valió la pena dar? ¿Vale la pena lo que ha ocurrido en su vida a causa de lo que Jesús dio en la cruz del Calvario? ¿No vale la pena acaso lo que Jesús hizo de tal manera que usted ya no está condenado, sino que hoy usted es una persona que tiene libertad en Cristo Jesús? Que ya no es una persona muerta, sino que ahora está viva y viva para la eternidad en Cristo Jesús. Que ya no está esclavizada y encadenada y con trapos de inmundicia, sino que ahora usted tiene nuevas vestiduras y está en libertad, sin ataduras.
¿Valió la pena entonces lo que Jesús hizo? ¿Cuántos creen que lo que hizo Jesús por usted valió la pena? Vuelvo a repetirlo. ¿Cuántos de ustedes creen que valió la pena lo que Jesús hizo por ustedes? ¿Cuántos alcohólicos hoy no son alcohólicos? ¿Cuántos homosexuales ya no son homosexuales? ¿Cuántos asesinos ya no son asesinos? ¿Cuántos adúlteros ya no son adúlteros? ¿Cuántos fornicarios ya no son fornicarios? ¿Cuántos violadores, asesinos, corruptos, etcétera, etcétera, ya no son lo que son porque ahora Cristo está en su vida? ¿Cuántos hogares dejaron de ver tinieblas, tormento, dolor y golpes y ahora viven en la luz más maravillosa de Cristo Jesús, en donde hay paz y armonía? ¿Valió la pena entonces? Entonces sigamos a Jesús. Sigamos a Jesús. Al fin y al cabo, valió la pena dar. Vale la pena dar. Y si un día me negué a mí mismo y al otro día dice el Señor, toma tu cruz todos los días, pero para que me sigas, no para que te pierdas otra vez en el mundo. Síganme, dice el Señor. A pesar del alto costo de dar y del reducido número de cristianos modelos que tal vez usted pueda tener a su alrededor, a que usted decida ser diferente, hoy Dios nos dice nuevamente algo importante. Mira a las personas que yo amo. Yo amo al dador alegre. Vamos a 2 Corintios 9:7. Dar, como el Señor nos está pidiendo, tiene que ver con seguirlo a Él, seguir sus pasos. Dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso. ¿En dónde? No con tristeza, ni por necesidad. Dice claramente, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Quién habita en tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué está ahí? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué puedes ver? Está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro hoy por hoy? ¿Dónde está tu corazón? ¿Y dónde está tu corazón? En Cristo Jesús. Y Cristo Jesús llena todo. Amén. Cristo Jesús llena todo. Y dice más adelante, no con tristeza. Por el amor de Dios, si usted le va a dar al Señor, no lo dé con tristeza, no lo dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Él nos promete claramente que el ojo misericordioso será bendito. Dice Salomón, Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Amados hermanos, realmente el dar alegremente a los demás es maravilloso. Hay misericordia, hay compasión. Lo que no tuvieron los corintios, lo tuvieron los macedonios. A los corintios les sobraba mucho, prometieron mucho y no dieron nada. Esos eran bolsillos llenos, corazones vacíos. En el tema de la generosidad, de dar. En el examen, la evaluación que Pablo les hizo, les dejó muy claro. Pueden tener esto, lo de acá, lo de allá, pero no hay generosidad. No hay el darse. No hay el darse a los demás. Y mucho cuidado con aquello. Jesús nos dejó un ejemplo contrario. Jesús tenía compasión, tenía misericordia por los demás. Veía al hambriento y le decía a los discípulos, vamos a alimentarlos. Los discípulos decían, hey, aquí no hay pan para toda esta gente. No hay pescaditos, no hay pancitos, que era lo que comían los pobres en aquella época. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Señor Jesús? Bueno, un milagro. Y daba de comer. Amados hermanos, en el corazón de Jesús estaba la generosidad. Y lo daba alegremente. Y tanto así que para los incrédulos, que eran los mismos discípulos, quedaban cestas llenas de panes y de peces. Para seguir indicando otra vez, amados hermanos, que es imposible para el Señor nada. Si en su corazón hay generosidad, pues recuerde lo que el Señor dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Creamos lo que dice el Señor, creamos lo que hoy el Señor nos trae dentro de este primer tema, un cristiano como dador. Y como dador en todo el sentido de la palabra. Como dador, como ejemplo lo tenemos a Jesús. Y yo sé que en lo más profundo de muchos cristianos hay, aunque sea redundante, un deseo profundamente asentado de entregar,
y también de darse a los demás. Al contrario de negar y de guardarse las cosas. Y tal vez ese sentimiento está muy escondido ahí. Y hay que pedirle al Señor que salga a la luz. Hay que pedirle al Señor que tenemos nosotros la necesidad de entregar en vez de guardar y de dar en vez de sujetar. Cueste lo que cueste, vale la pena permitirnos que eso comience a ocurrir en nuestras vidas. Madres, padres, jóvenes, maestros, predicadores, hombres de negocios, profesionales, obreros, estudiantes en sí, vale la pena ser un cristiano dador. Amén. Hágase usted un dador y observe cómo Dios abre los corazones hacia otros. Cómo el Señor nos permite abrir los corazones también hacia los demás. Nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando damos. Y termino este primer tema de nuestra serie, El cristiano crece para servir, con nuestro primer tema, un cristiano dador. Como dador, vamos a leer esta anécdota en donde podemos aprender que nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando damos. Dice, para poder cerrar en esta mañana, poco después que terminara la Segunda Guerra Mundial, Europa comenzó la labor de recuperación. Gran parte del antiguo continente había sido devastado por la guerra y se hallaba en ruinas. Tal vez lo más triste de todo era ver a aquellos pequeños huérfanos que morían de hambre en las calles de las ciudades que habían sido destruidas por la guerra. Las guerras solo traen dolor. Una fría mañana, muy temprano, un soldado norteamericano iba de regreso al cuartel en Londres. Al virar su jeep en una esquina, alcanzó a ver a un muchachito que tenía la nariz puesta en la ventana de una pastelería. Adentro el panadero estaba amasando la masa para una nueva hornada de buñuelos. El hambriento muchachito miraba en silencio, observaba cada movimiento. El soldado acercó el jeep a la acera, se detuvo, salió y caminó tranquilamente hacia donde estaba parado el muchachito. A través de la ventana empañada pudo ver los bocados apetitosos cuando eran retirados del horno caliente. Al muchachito se le hizo agua a la boca y dio un pequeño gemido al ver que el panadero los colocaba en el mostrador encerrado en vidrio, siempre con mucho cuidado. Cuando el soldado se colocó al lado del huérfano, su corazón se conmovió por el desconocido muchachito. Hijo, ¿te gustaría comerte algunos de estos? Y el muchachito se sorprendió. Ah, sí, me gustaría. El soldado entró y compró una docena, los colocó en una bolsa y regresó a donde se hallaba el muchachito en el frío neblinoso de la mañana londinense. Sonrió, le entregó la bolsa y simplemente le dijo: aquí los tienes. Al dar la vuelta para apartarse, sintió que alguien le tiraba del saco. Volvió a mirar y oyó que el niño le preguntaba apaciblemente: Señor, ¿es usted Dios? Y yo creo que cuando llegamos a esta parte final de la anécdota, ¿cuánta gente a nuestro alrededor está necesitada? Sufren dolor por hambre, por enfermedad, por problemas, por estar en las drogas o por estar pasando la peor crisis de su vida. Señor, ¿es usted Dios? Nunca somos más parecidos a Dios como cuando damos a los demás. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios da. Y nunca nos parecemos más a Dios como cuando usted y yo damos a los demás. Qué importante, amados hermanos, a lo largo de todos estos meses, saber de que el Señor nos ha hablado de crecimiento. Y tal vez no hemos venido tratando este tema al interior de nuestras vidas. Tal vez a usted le parece poco interesante hablar de la generosidad, pero ¿a quién no le gusta realmente saborear el gozo de lo que es ver
en los demás la satisfacción al recibir de algo que usted lo da, como Jesús nos enseñó. El Señor nos ha demostrado una vez más que no da el que tiene, sino realmente el que quiere dar a los demás. Y entre los corintios y los macedonios había una gran diferencia. Y tal vez tú, como cristiano de esta casa de oración, después de aproximadamente 21 siglos, puedas encontrarte en medio de estos dos modelos, ambos cristianos, unos en abundante generosidad, al darse por completo a los demás, a pesar de sus condiciones muy limitadas. Otros abundaban económicamente, en buenas posiciones y tenían todo, y abundaban en muchas otras cosas, pero no tenían lo esencial, el dar. Ya a pocos días comenzaremos a escuchar nuevamente aquella historia de cuando Jesús vino a esta tierra. Y esa es la entrega más maravillosa, que no terminó con el nacimiento, sino más bien cuando Jesús dio su vida 33 años después de haber pisado esta tierra. Amados hermanos, nos preparamos todos los días tomando nuestra cruz para poder seguir a Jesús. Y seguir a Jesús demanda de negarse a sí mismo, de negarse la satisfacción personal, si es necesario, por ver la satisfacción en otro, porque usted va a experimentar lo que el Señor dice: más bienaventurado es dar que recibir. Hay doble bendición para el que está dispuesto, como los hermanos en Macedonia, al dar a los hermanos en Jerusalén, que como aquellos que experimentaron la abundancia y habían prometido y no cumplieron, y fueron exhortados y llevados a una examinación. De nada va a valer todo lo bonito que puedas aparentar ser si no hay un corazón dispuesto a dar y a darse por completo. El Señor no quiere migajas, el Señor no quiere favores, el Señor no quiere que juegues al decir un día te recibo y al otro día negarlo, porque no lo sigues. Solamente aquellos que siguen a Jesús son los que han reconocido el negarse, el tomar su cruz cada día y seguirlo a Él. Que esta primera entrega de nuestra serie genere en ti ese crecimiento necesario para que haya esa característica de dar como un cristiano. Padre bendito, Padre de bondad, Padre de misericordia, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo y poderoso nombre. Hoy tenemos el privilegio, en tu misericordia infinita, aunque inmerecido por nosotros, nos da la oportunidad de poder reflexionar, ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios, pedirte perdón en este día, porque tal vez por muchas ocasiones hemos retirado la mano, hemos escondido la mano y hemos hecho de nuestro corazón aún más duro al no tener compasión ni misericordia por el prójimo. Tal vez, Señor Padre bendito, no nos hemos negado a nosotros mismos, sino que nos hemos negado a ti y no hemos tomado nuestra cruz y no te hemos seguido, porque tal vez en nuestro corazón hay egoísmo, porque tal vez en nuestro corazón aún hay mucho orgullo y no estamos dispuestos a ceder, y eso nos ha privado de muchas bendiciones, porque bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Padre bendito, Padre santo, tú amaste a todo el mundo sin esperar nada a cambio. Y diste a tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú nos dejas un ejemplo
porque viniste a este mundo y te hiciste pobre siendo rico, para que nosotros en tu pobreza seamos enriquecidos. Y no hemos valorado en ningún momento el mayor ejemplo que tenemos en la revelación escrita, las sagradas escrituras, de quién es Jesús. Decimos ser cristianos, decimos ser seguidores de Jesús y somos apáticos. Tenemos prácticamente un egoísmo enraizado y solo pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Qué gran testimonio, Señor, que tú nos has dejado a través de la vida de nuestros hermanos ahí en las iglesias de Macedonia. Gracias, Padre bendito, Padre santo, por este hecho registrado en tu palabra, para hoy seguir hablándole a toda la iglesia en este tiempo de la necesidad de ser un cristiano dador como Jesucristo nos ha enseñado. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre bendito, que si hemos pecado, tu palabra dice que nos podemos acercar confiadamente ante ti, confesar nuestros pecados, aquellos pecados que tienen que ver con la tacañería, con el egoísmo, aquellos pecados que tienen que ver con la acumulación, con el guardarnos a nosotros mismos. Todo lo que tenemos de gracia, Señor, tú nos mandas a compartir también de gracia. Señor, somos egoístas con el tiempo que tú nos das. Somos egoístas con la vida que tú nos das, porque tal vez, Señor, no nos motiva nada el salir a predicar la palabra. Padre bendito, un día tú nos diste de gracia, Padre bendito, esa salvación maravillosa por medio de Jesús. Y eso también lo estamos negando a los demás al no salir y compartir la palabra. Hay mucha gente que puede hacerlo y no lo hace porque tiene un corazón egoísta. Quita de nosotros el egoísmo, quita de nosotros la comodidad, Señor, y pon un corazón misericordioso por el prójimo, porque los días se acortan y hay mucha gente que está muriendo sin Cristo. Qué gozo, Señor, ayer aquí en esta casa ver a nuestros hermanos, Padre bendito, llenos de gozo de predicar tu palabra en las calles alrededor de esta iglesia. Y eso solo como la muestra de lo que estamos llamados a hacer todos los días hasta que tú vengas por tu iglesia. Oh Padre bendito, que podamos comprender la necesidad que como cristianos tenemos que ser dadores, Señor, de todo lo que somos a ti, dadores de todo lo que somos por tu misericordia infinita también hacia los demás. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.